Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar aquí en la señal de Teleamazonas, aquí en Hora 25. El Ecuador espera que la Contraloría General del Estado se convierta en el espacio institucional que permita purificar al país de la vorágine de corrupción que se impregnó en los 10 años de Correa. Durante el correato, la Contraloría se convirtió en el organismo destinado a encubrir, a proteger y nublar toda putrefacción que se fue gestando. Una vez que los vientos nuevos han contribuido a despejar la atmósfera nacional, es la misma Contraloría la llamada a ventilar y perseguir sin clemencia los actos de corrupción. Se habla que fueron 35.000 millones de dólares los que se evaporaron en el gobierno de Correa. Nunca antes hubo un asalto de esa magnitud a los dineros públicos. La tarea de la Contraloría es establecer responsabilidades y recuperar algo del dinero robado. Es fundamental que la Oficina de Control y Vigilancia de los Recursos Estatales realice esa tarea de auditoría y magistratura con solvencia y sin persecución, pero sin duda con escrúpulos y rectitud. Nuestro invitado esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas es el doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El titular del organismo de control es académico, sociólogo y politólogo con un doctorado en filosofía y en ciencias internacionales y un diplomado en políticas de defensa. Además, es investigador y escribió 6 libros sobre seguridad, economía política, relaciones internacionales y políticas de defensa. El actual Contralor también ocupó cargos públicos en distintos gobiernos. El exmilitante del Frente Amplio de Izquierda fue funcionario en los gobiernos de Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Lucio Gutiérrez y Correa. Este último lo designó como subdirector del Centro de Estudios Estratégicos del Consejo de Defensa Suramericano, UNASUR. Celi ingresó a la institución en el 2009 como asesor. Regresó al organismo de control en el 2014 como subcontralor. En ambas ocasiones fue designado directamente por Carlos Poli. En junio de 2017, Pablo Celi asume la función de Contralor subrogante a raíz de la licencia solicitada por Polit para viajar a Miami. En ese entonces se difundió un video en redes sociales en donde se ve a Pablo Celi romper un documento mediante el cual Carlos Polit lo removía del cargo y nombraba a Sabet Chamún como su reemplazo. Le estoy dando una orden que yo soy la Contralora. Celi se mantuvo firme en la defensa de su cargo. Estoy ejerciendo mi condición de Contralor General del Estado subrogante. Quien tenga que establecer algún tipo de observación sobre eso, tendrá que hacerlo en las instancias que corresponda. Posterior a este incidente, Celi denunció en la Fiscalía General a los funcionarios que lo acompañaban en la grabación por secuestro, pues según dijo lo querían obligar a renunciar. Incluso separó de la institución a funcionarios de confianza de Polit, entre ellos Sabet Chamún y Adrián Bustos, identificados recientemente como el Chiquito, a propósito del audio entre Polit y Serrano. Están separadas 20 personas. ¿Era legal o no? Todos los asuntos que él seguramente tuvo que atender y despachar, era absolutamente legal. La declaración juramentada de Polit en Miami, así como el video, abrieron cuestionamientos sobre la legalidad de las funciones de Celi. Y el Contralor subrogante le rompe en la cara y no decide acatar. Está claro que existen bandos. Jurídicamente, la posición de quien estaría fungiendo como Contralor subrogante es sumamente complicada, porque está de por medio el acto administrativo con el cual fue destituido. En agosto, Pablo Celi fue citado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para que rindiera cuentas sobre la auditoría de gestión de la deuda interna y externa del país. En ese momento no se descartaba enjuiciarlo políticamente. Si él está arrogándose funciones, está asumiendo una competencia que no le corresponde, estaría incumpliendo con su gestión como
como Contralor General del Estado. Un mes después, el Contralor Subrogante del Estado entregó a la Asamblea Nacional alrededor de 40 cajas con 130.000 hojas certificadas con información sobre las auditorías realizadas a los sectores estratégicos y del caso Odebrecht, atendiendo así al pedido que le hizo la Comisión de Fiscalización. Trimestralmente deberán informar el uso que le han dado a esa información. Durante su paso como Contralor Subrogante, la auditoría a la deuda ecuatoriana no ha sido la única función de relevancia de Pablo Celi. La Contraloría no solo examinó a las instituciones del Estado, sino que pidió la destitución de 3 autoridades. El primero fue el entonces vicepresidente Jorge Glass por su supuesta responsabilidad administrativa culposa en la adjudicación del pozo petrolero Singue. El segundo fue el expresidente del Consejo Directivo de el IES, Richard Espinosa, por borrar la deuda del Estado al Seguro Social, pero al final renunció a su cargo en medio del escándalo. ¿Cuál es el volumen de ingresos anual del IES y cuál es el volumen de gastos? En el Seguro General, contemplando todos los seguros que se derivan de este, tenemos un superávit actual de 800 millones. La otra autoridad destituida por la Contraloría fue el superintendente de comunicación Carlos Ochoa por utilizar los fondos de Gama TV para comprar un auto cuando era director de noticias de esa estación televisiva. No puede hasta ahora el señor Celi presentar el acta de posesión como director nacional de noticias de Gama TV. La Contraloría también determinó indicios de responsabilidad penal contra Rafael Correa durante las investigaciones del campo Singue y realiza auditorías de la operación de la Comisión del 30S, así como de los contratos de propaganda y enlaces sabatinos de la Secretaría de Comunicación SECOM. La Contraloría también detectó irregularidades en Yachay, así como en Caminosca y Petrochina. En su rendición de cuentas 2017, Celi reconoció la existencia de agujeros negros en ciertos procesos de control. De acuerdo con sus estadísticas, el año pasado se aprobaron 1.912 informes que arrojaron el establecimiento de responsabilidades por $250 millones y órdenes de reintegro por $17.4 millones. Bien, como lo habíamos anunciado y como ustedes acaban de ver en el reportaje, nuestro invitado es el doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado. ¿Usted recibe consignas en su lucha en contra de la corrupción? ¿Recibe presiones o imposiciones para perseguir a los exfuncionarios de Correa? Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Primero, un par de precisiones respecto de la información previa. Perfecto. Yo no fui funcionario ni del gobierno de Fabián Alarcón ni del gobierno de Rafael Correa. En mi participación en UNASUR no fue una decisión del gobierno de Rafael Correa. Yo fui designado por los 12 países miembros de UNASUR para constituir el Centro de Estudios Estratégicos, que es sin duda y sigue siendo aún hoy un órgano de UNASUR que ha aportado desde una visión multilateral del conjunto de países a la perspectiva estratégica de la región en términos de seguridad, de defensa, de recursos estratégicos. De modo que usted era funcionario de UNASUR. Por supuesto. No del presidente Correa. Vale la aclaración. Esa es un primer señalamiento que me parece importante. Hay otros de la amplia cobertura de hechos relatados que creo que en el desarrollo del diálogo vamos a ir precisando. Podemos ir precisando. ¿Usted recibe presiones, doctor? En ningún caso. Lo dije desde el primer momento. Yo no cumplo la responsabilidad frente a la Contraloría desde otro interés que no sea la restitución de una institución que fue seriamente lesionada por circunstancias ajenas a su historia, ajenas a sus principios de conducción, ajenas a sus tradiciones, circunstancias que involucraron lamentablemente a una autoridad en situaciones ajenas al funcionamiento de la institución y la integridad de sus funcionarios. ¿Usted es un operador político? En ningún caso, lo he dicho con mucha claridad. Yo no actúo ni en función al aplauso, ni en función a instrucción alguna. Actúo exclusivamente por mandato legal y en base a lo que constituye la base para la auditoría pública, que tiene dos dimensiones, la base legal y una base técnica. En ningún caso la Contraloría, y mucho menos yo como persona, cumplimos otra responsabilidad que no sea la que manda la ley. ¿Y hambre de protagonismo? Mucho menos. Asumí la Contraloría en circunstancias absolutamente ajenas a mi interés personal. Debía hacerlo por mandato legal
e incluso enfrentando acciones sumamente violentas que pretendieron impedir el normal funcionamiento de la institución y generar un ambiente de caotización. En esas circunstancias yo tenía la obligación, que además no era discrecional, era un mandato legal, siendo yo el subcontralor en funciones, la ley determinaba de manera no solamente indiscutible, sino imperativa, la obligación de asumir como contralor subrogante. ¿Le correspondía a usted asumir eso? Exclusivamente. Ese incidente en el despacho donde asisten un par de funcionarios a pedirle que usted firme, ¿le concede qué facultad a usted? No, en primer lugar la primera parte de su pregunta. La ley es clara, es de exclusiva competencia del subcontralor en funciones asumir la Contraloría. Asumir la condición de contralor subrogante, lógico, en condición de ausencia temporal o definitiva del titular. Ese fue el hecho. ¿Y el incidente? Por lo tanto, no era un tema deliberativo. Yo debía hacerlo por mandato legal. Estaba obligado, incluso independientemente de mi voluntad. Eso era el origen imperativo, de la subrogación. De modo tal que ese incidente cambió la historia de alguna manera. Lamentablemente, la Contraloría ha debido enfrentar en todo este periodo un conjunto de situaciones muy difíciles de llevar desde el punto de vista institucional. No solamente esta, donde al inicio del ejercicio de mi responsabilidad se pretendió impedir ese ejercicio y generar un ambiente de caotización interna, cosa que no pudo avanzar, puesto que el cuerpo de profesionales, de elementos de carrera, de funcionarios que son todos funcionarios que responden a una ética, a un conjunto de valores institucionales y también a una responsabilidad de gestión, tuvieron una actitud de reacción institucional que ha respaldado mi funcionamiento. Por eso ese episodio para mí, doctor, tiene una enorme importancia en términos de historia, porque si habría triunfado el otro bando, el otro sector, probablemente las condiciones de conocer e investigar los hechos de corrupción habrían quedado solapados, eclipsados, tapados. Si la Contraloría caía en un ambiente de caos y desgobierno, como sin duda habría sido consecuencia inevitable de una conducción ilegítima pretendida por asalto, es obvio que la Contraloría habría sido descompuesta tanto en su misión institucional como en el cumplimiento de sus funciones específicas. Esto era algo inaceptable y creo que la Contraloría tuvo la fortaleza institucional para reaccionar como institución. Yo estoy al frente, en este caso, de una institución que ha mantenido su vitalidad, ha mantenido su decisión de actuar apegada a la ley y donde tengo un funcionariado absolutamente integrado a las misiones y objetivos de la institución. Si el tema de su presencia en la Contraloría no se habría concretado, ¿usted advierte que habríamos continuado en ese espacio de reserva, de hechos tapados? Bueno, creo que el hecho de que en la Contraloría se haya mantenido una subrogación legal, a pesar de los intentos de evitarla, el hecho de que en el ejercicio de esa subrogación, la Contraloría, bajo mi conducción, haya revisado todo el plan de control, lo haya ajustado, lo haya actualizado y lleve adelante, por lo tanto, un conjunto de acciones que van permitiendo intervenir en áreas que no fueron o suficientemente tratadas o fueron tratadas de manera no adecuada. Y sobre eso podemos avanzar un poco en la reflexión. Todos estos hechos han coadyuvado a un proceso de reconstitución institucional del órgano de control, sin la cual habría sido imposible que avance no solamente el proceso de auditoría pública, sino un proceso al cual está vinculada la auditoría pública, que es el establecimiento de responsabilidades en lo que tiene que ver con la conducción del Estado. Ahora, doctor, lo que ocurre es que usted estuvo muy cercano a Pollitt. ¿Eso lo vuelve a usted cómplice de lo que ocurrió en el transcurso de la administración de Carlos Pollitt? Suponer esto sería como pensar que todos los funcionarios de la Contraloría, por el hecho de tener una relación de trabajo, serían cómplices. Hay unos más cercanos que otros. Por supuesto. Usted era muy cercano. Y en mi caso, habría sido tan cercano como que se intentó sacarme violentamente. Creo que es bastante claro frente al país
que yo resultaba una persona no solamente incómoda, sino respecto de la cual no existía confianza alguna. ¿Usted tuvo varios momentos de tensión con Polit mientras él era el titular de la Contraloría? Las diferencias de trabajo obvias cuando no necesariamente hay identidad en la apreciación en los juicios, pero son temas que en toda institución se van tratando en el quehacer cotidiano. ¿Usted oyó y vio casos de corrupción en la administración de Polit? Yo tengo que responder, porque este tema de corrupción es un tema que tiene que ser tratado de manera muy rigurosa bajo patrones institucionales y patrones legales. Yo creo que, y es la obligación de cualquier funcionario, y en mi caso, como juez de cuentas, actuar no en función a presupuestos, no en función a arbitrariedades, no en función a decires. Tengo que actuar en función a evidencias documentadas. Yo puedo responder desde el momento en el cual tengo capacidad decisional para tener frente a mí todos los elementos de juicio, toda la información necesaria y la capacidad para decidir respecto de esa información. Cuando usted estaba encargado de la Contraloría, por alguna razón se ausentaba Polit, ¿por qué no evidenció los casos de corrupción que ahora los está haciendo? No. Cuando yo he actuado en los distintos niveles de la Contraloría, y no solo yo, todas las personas que han actuado en diversas funciones, incluidas las de subcontralores o contralores encargados, en su momento nos hemos pronunciado en informes que son bastante claros. Yo en este momento estoy concluyendo ya una revisión, yo diría prácticamente total. ¿De qué? ¿De 297 casos? De todos los informes que en casos críticos fueron elaborados. ¿Y qué significa? Que la Contraloría no es un organismo que carezca de mecanismos de autocontrol. La Contraloría tiene mecanismos de auditoría interna y el procedimiento para establecer la corrección o no de procedimientos es realizar acciones de auditoría sobre las cosas auditadas, sobre procedimientos. En la época de Polit habían dos gavetas en ese despacho, unas en las que se tapaban las cosas y otra en las que salían las cosas. ¿Usted conocía de eso? La Contraloría, como institución, y yo debo responder como institución, no puede tener dos gavetas. Yo no puedo responder por la ética personal de ningún funcionario. Debo responder por lo que procedimental y documentadamente está en la Contraloría. Y es lo que defiendo de manera absolutamente radical. Yo no admito ningún tipo de documentación real o supuesta que esté al margen de los procesos institucionales. Mi obligación es garantizar la seguridad jurídica del Estado y de las personas. Y no hay manera de garantizar la seguridad jurídica sino ejerciendo una conducción administrativa que precautele los procedimientos. Y esta es una de las decisiones más significativas que debí tomar cuando asumí la conducción de la institución. Era regularizar procedimientos. ¿Correa pretendió debilitar a la Contraloría esto del estudio o del informe previo, por ejemplo? Sí. Luego hubo una idea de convertirle más bien en una instancia de contabilidad para saber los recibos y las facturas que llegaban. Sí, Andrés, podemos hablar sobre eso de inmediato. Pero quiero completar por el énfasis que pongo a que no puede haber seguridad jurídica sin seguridad procedimental. Es lo primero que en la Contraloría se observó, se analizó y se tomaron decisiones. Yo establecí un cambio total en el reglamento de delegación de firmas. Por ejemplo, para garantizar los procedimientos en la institución, la delegación de firmas tiene que, siendo posible legalmente, tener controles y tener niveles que garanticen que esa delegación, cuando deba darse, no exime en lo absoluto a la autoridad de la responsabilidad de los actos delegados. La excesiva delegación de firmas por parte del Contralor General fue eliminada por una decisión reglamentaria que la adopté como primera resolución. En la actualidad, el Contralor General del Estado asume bajo su estricta responsabilidad la totalidad de los procesos y procedimientos y además firma prácticamente la totalidad de informes. ¿Correa debilitó a la Contraloría? Ese es un tema que sin duda es el resultado de un periodo muy extenso. Son 10 años donde fue desgastándose la función de control por diversas circunstancias. Si nosotros analizamos lo que constituía
las funciones de la Contraloría, cuando ésta históricamente pasó de ser una oficina de contabilidad del Estado para ser un organismo superior de auditoría pública con autonomía, con independencia funcional, con capacidades de decisión respecto del ámbito del control sin restricciones, sin duda, si analizamos los últimos 10 años, esta facultad de la Contraloría sufrió contracciones muy significativas. Limitaciones, debilidad, sin duda. Hay dos cosas. Para afanes de corrupción, probablemente, ¿no? Hay dos cosas que son evidentes. La primera es la pérdida de la capacidad de Contraloría para emitir el informe previo en contratación pública. Eso es una pérdida enorme para el Estado, no solo para la Contraloría, porque al perder la capacidad de que el organismo de control establezca un informe, se perdió un sentido muy importante precautelatorio. La Contraloría devino ya solo un organismo que actuaba sobre hechos consumados, ex post. La función preventiva, que en mi opinión es una función esencial del control, porque además es una función que permite el acompañamiento permanente de la Contraloría a la gestión de recursos. Este hecho creo yo que fue muy grave, porque además dejó al país sin lo que era, de alguna manera, una memoria institucional fundamental, que era el registro de contratistas incumplidos, que antes estaba bajo responsabilidad de la Contraloría. Pero esto tiene que ver también con una segunda decisión absolutamente equívoca y que continúa irresuelta en la Corte Constitucional. El problema de la auditoría de gestión. Vamos a ir a una pausa, doctor. Tenemos que ir a la publicidad y enseguida retornamos para continuar sobre esto y fundamentalmente saber e informar aquí en Hora 25 lo que ocurre con los casos de corrupción. Se investiga, por ejemplo, el tema de la deuda, se investiga el caso Singue y así 297 casos. En un instante retornamos. Aquí en el estudio de Teleamazonas, Pablo Celi, Contralor General del Estado. Doctor, ¿usted cree que en un país con dificultades, con instituciones débiles, la Contraloría puede ser la instancia para enfrentar estos problemas de corrupción? Yo creo en primer lugar que el país vive un momento de inflexión política que demanda una profunda reestructuración institucional del Estado. Creo que ese es el mayor desafío al que deben concurrir el conjunto de la institucionalidad pública. Entre ellas, la Contraloría tiene que cumplir esto, que es sin duda una demanda nacional, tiene que hacerlo desde el ámbito específico de sus responsabilidades. Y para esto es esencial una política de control. Y es a esto lo que yo quisiera destacar. Una política independiente, autónoma del gobierno o de presiones que puedan haber en las esferas políticas. Una política de control que responda en primer lugar al mandato constitucional. Aquí hay un organismo responsable del control público del buen uso de recursos del Estado, que es la Contraloría. De acuerdo. Ese control no puede fraccionarse, en primer lugar. Es decir, por mandato constitucional, la Contraloría tiene la obligación de ejercer, siendo la institución rectora del sistema de auditoría pública, tiene que ejercer esta función. El problema es que está sometido a la presión política del gobierno de turno. No necesariamente, porque el ejercicio de esa función debe hacérselo, yo esto destaco siempre con mucho énfasis, en base a un conjunto de principios. El primero es el hecho de que una democracia sin controles no es democracia. Totalmente de acuerdo. Y un control público sin autonomía y sin independencia no es control. No es control. Este es un principio primero y fundamental. Uno segundo, el control público debe ir acompañado del control social. Yo creo que en nuestro país la Constitución avanzó mucho en un principio de participación ciudadana, pero no ha logrado institucionalizar. ¿Cómo se expresa esa participación ciudadana? Claro. La institucionalización de la participación ciudadana es muy débil y sigue siendo todavía un tema pendiente en el Ecuador. ¿Por qué propone usted el tema de este Tribunal de Cuentas para eliminar de alguna manera el rol actual del Contralor? Esa propuesta nace de una evaluación que se refiere a 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, a un análisis de cuál ha sido la trayectoria institucional de la Contraloría, que nació como Tribunal de Cuentas, transitó a una figura de Contralor unipersonal en
tras la venida de la misión Kemmerer, y hoy necesita ser revisada esa figura desde el punto de vista de las nuevas tendencias de la estructuración del control a nivel internacional. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, hemos revisado también dónde están los nudos críticos en el proceso de gestión de la Contraloría y también en el ámbito decisional. Y ahí hay un hecho que es claro. La Contraloría ejerce dos grandes funciones, la de auditoría y la de juzgamiento de cuentas. En la actualidad, las dos funciones decantan en una decisión de autoridad unipersonal. Quien audita al mismo tiempo juzga cuentas. Un tercer aspecto, consecuencia de estos elementos, tiene que ver con los límites para el ejercicio, por ejemplo, del reclamo frente a informes de Contraloría resueltos. No hay instancia de apelación. El Tribunal Contencioso Administrativo, pues. Pero esto está ya fuera de la sede de Contraloría. Dentro de lo administrativo de usted, ya. Lleva ya el tema a un tema judicial. Dentro del ámbito administrativo, la Contraloría necesita tener un sistema de controles interno. Sobre la base de estos elementos, analizando la trayectoria histórica, la base normativa, el principio organizacional y decisional de la Contraloría y la experiencia de modelos de gestión en América Latina, en Europa, que todos ellos han puesto en debate precisamente el carácter unipersonal de la función del Contralor, consideramos, y es la propuesta que estamos socializando, que es mucho más conveniente para el perfeccionamiento del control público en la medida de evitar niveles de discrecionalidad, de arbitrariedad, de ruptura del proceso interno, la necesidad del Tribunal de Cuentas. Crear un tribunal que estaría constituido por qué personas. Que tenga dos salas, en primer lugar, que resuelvan estos dos grandes ámbitos. Una sala que tenga como responsabilidad la aprobación de informes y una sala que se ocupe del juzgamiento. Esto es muy importante porque muchas veces se piensa que ya un informe contiene responsabilidades. No, las responsabilidades se derivan del informe, pero se establecen en procesos posteriores. Un tribunal de cuentas con decisiones deliberativas sustentadas por un colectivo permitiría garantizar una mayor seguridad tanto en el proceso de auditoría como en el proceso de juzgamiento. Doctor, vamos a ir a los temas de corrupción y a los hechos que investiga la Contraloría. Vamos, Natalie, entonces con el reportaje. La Contraloría presentó 6 hallazgos preliminares en el examen especial al manejo de la deuda entre 2012 y 2017. Pablo Celi, Contralor General del Estado subrogante, expuso que al 31 de diciembre del 2016 la deuda consolidada alcanzó el 52.54% con relación al Producto Interno Bruto, superando así el límite legal de endeudamiento que es del 40%, según establece la norma de prudencia fiscal del Código de Planificación y Finanzas Públicas. El Contralor subrogante indicó que al concluir el 2016 el pasivo total del Estado sumaba 65.750 millones de dólares, lo que representa el 67% del Producto Interno Bruto. En 2016, el cálculo de la deuda consolidada se modificó con el Decreto Ejecutivo 1218, que dejó de considerar los compromisos con entidades del Estado como el IES. Esto provocó que el nivel de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto cayera a 27.4%. La Contraloría determinó que con esta maniobra se contrajeron nuevas obligaciones a pesar de haber superado el techo de endeudamiento sin requerir la aprobación de la Asamblea Nacional. Era un secreto a gritos que había falsedad en el manejo de las cifras. Y en el caso concretamente del decreto 1218 tiene 2 elementos dolosos muy claros. El Contralor Celi explicó que el monto de la deuda debió incluir las operaciones de preventa de petróleo por 3 razones. Primero, porque los recursos que se obtuvieron fueron a la cuenta única del Banco Central. Segundo, porque se utilizaron para la liquidez del Estado. Y tercero, porque una parte se pagó con efectivo y no con petróleo. Considerando esto, las obligaciones que tiene el Estado suman unos 65.700 millones de dólares.
El Ministerio de Finanzas justificó que las preventas no son deudas sino transacciones comerciales y la ley permite a las empresas públicas realizar preventas de sus bienes o servicios. El borrador del informe también determinó que durante el periodo examinado se contravinieron normas constitucionales. Esto respecto del convenio de cooperación interinstitucional que permitió a Petroecuador en el 2014 obtener financiamiento para el fisco. Hemos encontrado todo tipo de responsabilidades y todo tipo de infracciones a la Constitución y a las leyes. El expresidente Correa, que está entre los funcionarios públicos auditados, dijo el 13 de marzo en su cuenta de Twitter que la auditoría es una persecución política. Después de esta etapa se dará paso a la realización del informe definitivo que está previsto se presente en abril y, de ser el caso, se establecerán responsabilidades civiles, administrativas y penales. El perjuicio para el país y su gente es enorme y obviamente las responsabilidades no son solo legales, sino sobre todo de manejo de la concepción de la economía. Bien, vamos entonces con los temas de corrupción que son analizados por la Contraloría. Doctor, el hecho de haberse leído el borrador, de haberse hecho público el contenido del mismo, ¿es una inobservancia a la ley? En lo absoluto. Ya está. En lo absoluto. Nosotros hemos seguido de manera absolutamente rigurosa el debido proceso. Es más, y respecto del carácter público de las lecturas, luego de una amplia consideración legal y un análisis del procedimiento de la Contraloría en lo que tiene que ver con la lectura de borradores de exámenes, se adoptó una reglamentación nueva en la Contraloría. Se reformó en función a un criterio fundamental: la necesidad de transparentar los procesos de la propia Contraloría y garantizar lo que la Constitución manda, mecanismos de participación ciudadana directa en relación con el quehacer de las instituciones. En este momento se están realizando lecturas públicas, no solamente respecto de la deuda. Desde hace 2 meses las lecturas de borradores son públicas. Públicas todos. Todas. Ok. ¿Se puede pensar que usted está persiguiendo a Rafael Correa con el tema de la deuda? ¿Hay una especie de conspiración desde la Contraloría para afectar a quienes estuvieron cerca de Correa? Lo he dicho de manera reiterada. Asumir como persecución política el control público es un desconocimiento absoluto del principio de responsabilidad al que están sujetas todas las autoridades del Estado, independientemente de su jerarquía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es lamentable que se pretenda hacer de la informalidad del Twitter un espacio de dilucidación de temas que deben tratarse exclusivamente bajo los aspectos formales y las precauciones legales en ámbitos específicos. No es desde la soberanía del Twitter que se van a resolver los problemas y las observaciones de Contraloría. Yo creo que todas las personas que opinan con muy poco rigor y con muchísima ligereza respecto de las intenciones de la Contraloría tienen una sola obligación: responder formalmente ante la Contraloría dentro de los procedimientos administrativos y legales que les amparan. Tienen el tiempo y han tenido además todos los funcionarios observados, han tenido desde la comunicación provisional de resultados hasta la lectura del borrador y posteriormente a esta lectura han tenido y tienen todo el tiempo, derecho de defenderse, de argumentar, de presentar... No solo todo el derecho, han tenido todas las facilidades, todo el tiempo y todos los espacios que requieran y seguirán teniéndolo, siempre en el marco de la ley y los procedimientos de auditoría. El decreto 1218 es para usted el punto de partida de eventuales dificultades o irregularidades en el tema de la deuda. La característica de este examen, a diferencia de otros que se hicieron antes a asuntos de endeudamiento, es que buscamos un examen de carácter integral, es decir, un examen que no presente la situación del endeudamiento en el país fraccionado en un conjunto de elementos, sino en conjunto, sino todo, que el país colectivo, pueda tener una visión integral de dónde está el nudo crítico en el manejo del endeudamiento. ¿Y dónde está ese nudo crítico? ¿Dónde está? Y sin duda yo creo que hay 3 aspectos a los que este examen alude en distintas partes. El primero tiene que ver con el porcentaje de registro estadístico de los números de la deuda y las consecuencias que este tiene
consecuencias que no son referidas solamente al efecto de una arbitraria presentación de las cifras de la deuda que no corresponde a su realidad. ¿El hecho de haber superado el 40%, dice usted? Esa es la segunda consecuencia. Al presentar una estadística que no transparenta de manera real el porcentaje de la deuda, esto hizo posible un incremento de la deuda por sobre el techo permitido. Ese incremento de la deuda por sobre el techo permitido se lo realiza sin que se cumplan siquiera las dos condiciones del Código de Planificación y Finanzas Públicas, que suponía que en un evento de tener que adoptarse decisiones de endeudamiento superiores al techo, estas debían sustentarse con un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que nunca se ejecutó ni se planteó. Y requerían también, Andrés, una aprobación de la Asamblea. Ninguna de las dos condiciones se cumplieron. Y hay un tercer aspecto, porque quería mencionar dígalo. por qué entendemos que hay problemas integrales. Hay una alteración en el porcentaje del registro. Esa alteración permite un endeudamiento superior al autorizado por la ley y permite también un endeudamiento con un incumplimiento claro de requisitos que tienen una condicionalidad jurídica, es verdad, pero también una condicionalidad de precautelar técnicamente los efectos financieros. Por esto es un plan de sostenibilidad y fortalecimiento fiscal. ¿Debió haberse incorporado la preventa petrolera desde su perspectiva? No es desde mi perspectiva. Desde el análisis de auditoría... ¿Correspondía eso? Correspondía necesariamente. Uno de los componentes que es excluido precisamente son las preventas petroleras. ¿Todo este esquema de opacidad era para beneficiar algo, doctor? La Contraloría no puede juzgar intenciones. ¿Sí, no? La Contraloría lo que juzga son hechos. Y había esta opacidad, sin duda. Y los sustenta documentalmente. Lo que nosotros estamos revelando en este examen, donde estamos en una fase de señalamiento de hechos, señalamiento de acontecimientos, señalamiento de decisiones administrativas, aún no... ¿Qué estamos revelando? Aún no... ¿Qué estamos revelando? Aún no en una fase de establecimiento de responsabilidades. Esa es una fase posterior. Pero en este momento se han revelado, como muy bien lo señala la síntesis que ustedes han hecho, se han revelado hechos que tienen que ver, en primer lugar, con una secuencia de decisiones en el campo normativo que fueron relajando los controles legales y administrativos sobre el proceso de haciendo más discrecional, digamos, el manejo de la deuda. Esto condujo a decisiones más discrecionales, menos reglamentadas. En segundo lugar, esto tiene como consecuencia la reducción arbitraria en la presentación de las cifras, lo cual a su vez incide en una opacidad respecto de los efectos financieros del endeudamiento en el presupuesto del Estado. Cuando planteamos entonces que debemos entender este examen y enfrentar sus conclusiones, debemos hacerlo desde una mirada integral. Es la primera vez que se realiza en el país un examen de deuda. ¿Por qué era necesario esta veeduría de expertos, de conocedores de temas vinculados a la deuda? ¿Por qué era necesario? Era necesario por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque es un tema de interés nacional, un tema donde se vino generando ya una gran expectativa social desde lo que han constituido incluso las diferencias de criterio en las cifras oficiales. El país en su conjunto tiene una información no precisa, no unívoca en las cifras, incluso en las cifras oficiales. Esto genera una expectativa de tipo social. En segundo lugar, desde lo que tiene que ver con la acción de la propia Contraloría General del Estado, hemos querido que sea una acción, si bien técnica, puesto que la auditoría la ha hecho un equipo de auditores profesionales de la Contraloría. No lo han hecho los veedores. Los veedores, entiendo. Esta aclaración han hecho un seguimiento, ¿verdad? Han estado pendientes. No, les decía que desde el punto de vista de la Contraloría, si bien es cierto, tenemos el suficiente sustento técnico y legal para hacer el examen en los términos que se ha hecho y llegar a las conclusiones a las que llegamos, sí consideramos que era muy importante un acompañamiento de un grupo de ciudadanos, no de una veeduría con personería jurídica paralela a la Contraloría, no, han sido invitados por el Contralor del Estado personas que por su interés, por su preparación, por su probidad, por sus antecedentes de preocupación en temas financieros, son criterios
muy importantes e incluso podían aportar información adicional que sin duda ha sido muy rica en un intercambio con los equipos técnicos que no, en primer lugar, no ha afectado en lo absoluto el carácter interno del proceso de la Contraloría. No han manejado información privilegiada, no han intervenido con criterio decisional, no han subrogado a los auditores. Pretender cualquier tipo de atribución de ese tipo de situación solo pretende devaluar un tipo de actuación de transparencia y participación ciudadana que, en mi opinión, es ejemplar y que debería tener una replicabilidad en otros procesos, en la Contraloría y en otras instituciones. ¿Correa es responsable de esto? Aún no establecemos responsabilidades. Claro. Esa es una fase posterior. Por el momento hemos establecido una serie de irregularidades que, al ser observadas, tendrán necesariamente responsabilidades en diversos niveles. Sobre el caso Singue, la Contraloría elaboró un informe con responsabilidad penal. ¿El gran delito de la empresa fue haber sido eficiente, doctor Celi? En lo absoluto. El problema de la eficiencia no está en discusión en el informe. El problema está en que la concesión, al pasar del régimen de concesión al régimen de servicios, la empresa tenía información privilegiada, puesto que ya había venido operando en ese campo previamente al traspaso en la forma de contratación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que ese conocimiento privilegiado, que la empresa lo reconoce en una carta, incluso al presidente de la República, donde le dice que... ¿El presidente estaba informado, por lo tanto? En una carta. El presidente conocía del caso. El presidente recibe una comunicación de la empresa, donde ésta le comunica que de su experiencia en el conocimiento del campo, un precio adecuado sería el de $29.3 por barril. Posteriormente... ¿Se fijó en cuánto? ¿33? Se fijó en 33.5. Entonces, el primer problema tiene que ver con los privilegios que la empresa tuvo en el proceso de contratación. Privilegios que además fueron asegurados por decisiones de funcionarios que certificaron un monto de reservas que no correspondía a la realidad. La empresa solamente en 4 años explotó el 244% de lo previsto para 20 años. ¿Y por qué esto? Porque cuando se hace el contrato, se consideran solamente el 80% de las reservas de crudo probadas. El funcionario que certifica estas reservas renuncia a su cargo. ¿Se convierte en empleado de Gente Oil o de...? Y pasa a ser funcionario de la empresa concesionaria. También resulta un hecho insólito que una familiar del ministro sea directiva de esa empresa. Pero esos son hechos adicionales al tema de fondo, que es... al señalamiento fundamental de la Contraloría, que son las condiciones de la contratación lesivas al Estado en conocimiento de las autoridades de entonces. Es por esto que nosotros establecemos una responsabilidad de índole penal que involucró al vicepresidente Glass, una glosa por $5.2 millones y un conjunto de responsabilidades, por lo tanto administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. Esta es la situación del tema Campos. Ok, doctor, vamos a ir a la publicidad y retornamos para una siguiente fase del programa en la cual vamos a conocer algo del 30S. Siga usted en sintonía de Hora 25. Ocho minutos tenemos. Vamos a la parte final del programa. Tenemos que tratar rápidamente los temas que son motivo de atención. 30S. ¿Usted tiene o no tiene el informe, doctor? Bien, el tema 30S tiene que tratarse, es un asunto que tiene que tratarse rigurosamente, puesto que está sujeto al ámbito de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Ahí existe una reserva por mandato legal. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía esté clara
de cuáles deben ser los procedimientos para dilucidar, investigar y aclarar todos estos hechos. La Contraloría está absolutamente dispuesta en apoyar estas investigaciones. Ahora bien, el tema del informe sobre el cual tanto se ha debatido. Que físicamente lo ha presentado el expresidente de la Asamblea, José Serrano. Él tiene la versión original, además. Bueno, eso yo no lo puedo asegurar. Él señala eso. Yo no lo puedo asegurar porque ese documento no consta en los archivos de Contraloría. Yo solo puedo pronunciarme sobre aquellas cosas que están dentro de la custodia de la Contraloría General del Estado. ¿Pero alguien pudo haber tapado eso, doctor? Yo no puedo aún sacar conclusiones. Yo tengo que establecer simplemente hechos. ¿Cuáles son esos hechos que se los he informado a la Fiscalía y se los he informado también a la Asamblea Nacional cuando había sido requerido en su momento? El mencionado informe, cuyo contenido no puedo conocer, porque no conozco tampoco el ejemplar que está circulando. Ese informe es un informe cuya validez o no, yo podría pronunciarme exclusivamente como conclusión del examen de auditoría que en este momento estoy realizando. Se está haciendo. Precisamente a cómo se procedió para juzgar gastos especiales en los últimos, de enero del 2012 a mayo del 2017. Las empresas públicas, doctor. TAME, ¿qué novedades hay sobre TAME? En TAME, la Contraloría ha determinado 2 informes que tienen responsabilidades civiles culposas. Uno de ellos por 15 millones de dólares, que tiene que ver con el arrendamiento de un avión para la ruta Nueva York, sin establecer políticas empresariales de sustento, lo cual condujo a pérdidas para el Estado por esos valores. Y ahí también una responsabilidad civil, que está ratificada por 19 millones de dólares por operaciones de arrendamiento de aeronaves sin estudios de sustentabilidad. Estos son, hasta el momento, 2... Lo que se ha estudiado y se ha investigado, 2 elementos. 2 informes concluidos con responsabilidades ratificadas. Doctor, hubo una auditoría al tema de las frecuencias de radio y televisión. ¿Usted tiene novedades de ese estudio? Está realizándose. Está realizándose. Sí, no está concluido. No está concluido. Ese estudio está en proceso. Ok. Doctor, caso Yachay, ¿qué novedades hay? Bien, Yachay ha sido también objeto de un análisis bastante amplio, todavía no concluido, a pesar de que existen ya 2 resultados tangibles. En lo que tiene que ver con la universidad, tenemos un examen a operaciones administrativas y financieras, donde hemos establecido pagos indebidos de viáticos, inobservancias de normativa en la contratación de personal, prórrogas de contratos sin sustento legal, problemas también en la recepción de equipos en laboratorios, y otro que quizá es más amplio, que tiene que ver con las operaciones administrativas y financieras de la empresa pública. En este examen existen contratos sin finalizar y sin ejecución de garantías, prácticamente por 968 días y más. Obras sin procesos contractuales que han tenido como consecuencia pagos por 5 millones de dólares. Personal contratado sin documentación requerida. No se han aplicado multas a contratistas por incumplimiento de contratos. Hay pagos en exceso por más de 3 millones de dólares por diferencias en volúmenes de obras planilladas. No se gestionó recuperación de anticipo por 10.5 millones de dólares en un contrato que fue suspendido por más de 800 días. Todo esto, gastos de arrendamiento injustificados, todo esto ha conducido a informes con responsabilidades y glosas. Ok, doctor, vamos al caso SECOM y las sabatinas. Bien, nosotros hemos llevado adelante un examen al tema de los enlaces ciudadanos. Sobre esto está enviado a la Fiscalía un indicio de responsabilidad penal y se ha procedido a predeterminar glosas por un monto de 4.5 millones de dólares. Esto tiene que ver fundamentalmente con un conjunto de contratos sin documentación de respaldo. El pago de productos que fueron entregados a una tercera empresa que a su vez cumplió con otro contrato por esos productos
con SECOM. Hay firmas falsificadas en informes, pagos sin documentos de respaldo, pagos realizados sin suscripción de contratos que han conducido a elaboración de convenios de pago. Este conjunto de elementos está observado por la Contraloría en este caso. Doctor, Marcela Guiñaga dice que hay también una conspiración en su contra, que ella es perseguida política en el caso Samanes. Mire, el caso Samanes fue objeto de un examen muy exhaustivo y técnico por parte de la Contraloría. En este examen se estableció una diferencia en el pago por los terrenos de Samanes, derivada de la aplicación del avalúo que realizó la Dirección de Avalúos y Catástrofes del MIDUBI, cuando lo que debió aplicarse era el avalúo del municipio de Guayaquil. Esa es la base. La glosa tiene que ver fundamentalmente con la diferencia, es una glosa de 41 millones, que tiene que ver con la diferencia en esos dos avalúos. Frente a este hecho, nosotros incluso hemos requerido del ISFA se nos certifique si los recursos fueron devueltos al Estado ecuatoriano. Y el ISFA nos ha señalado que no existe hasta hoy ninguna consolidación ni ajuste contable. Por lo tanto, la situación a inicios del examen, durante el desarrollo del examen y en el actual momento es exactamente la misma. Por esta situación hemos agotado todos los procesos en forma absolutamente legal, se ha cumplido el debido proceso, hemos ratificado la glosa y hemos negado el recurso de revisión porque no hay sustento. ¿Se puede dormir tranquilo, doctor? ¿En qué sentido? Con la conciencia. La de la Contraloría es una conciencia que siempre está, desde el punto de vista de la ley, tranquila, pero preocupada de atender los asuntos de juzgamiento de la situación pública en el país. Yo sí quisiera aprovechar para señalar que no se trata aquí solamente de señalar macrocifras, pero sí es importante quizá que el país sepa. Tenemos en este periodo 1.912 informes aprobados. Hemos procedido con 1.000 denuncias receptadas. Se han enviado a la Fiscalía 186 informes con indicios penales. Hemos establecido sanciones por 1.150 millones de dólares en predeterminaciones y por 250 millones de dólares en resoluciones administrativas. Es decir, creo que la Contraloría, más allá incluso de las adversidades que enfrenta, que es indiscutible, que las enfrenta, y una actividad de control no es una actividad que busque aplausos, es una actividad que independientemente de las reacciones tiene que llevarse a cabo, porque si no ejercemos con ese rigor, dejamos al Estado desguarnecido en algo que es esencial, que es el cuidado del buen uso de recursos que no son del Estado. El recurso público es de la sociedad, de la comunidad ecuatoriana. Doctor, muchísimas gracias a Pablo Celi, Contralor General del Estado. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.